Muy bien, buenas noches a todos y qué rico poderles ver, como dice mi esposo, a los que se dejan ver, ¿no? Entonces, creo que la intención de Dios está en restaurar familias, ¿no? Tipo de familias y lo hace a través de su palabra. Así que dispongámonos esta noche a eso, ¿no? A que el Señor esté hablándonos y ayudándonos a poder construir familias sanas, no perfectas, pero sí sanas. Amado Jesús, damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder estar todos en un mismo sentir al venir a recibir tu palabra. Señor, oramos por este tiempo, por tu presencia y por tu espíritu, Señor, hablando a cada corazón, Señor, a cada varón que está aquí presente, pero también a cada mujer, a cada jefe de familia, Señor, a cada esposa, a cada esposo y que podamos juntos poder utilizar todas estas herramientas que nos da tu palabra para construir familias sanas, así como tú lo diseñaste originalmente. Damos gracias por tu dirección y por tu bendición en esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amén, amén. Eh, ¿Ha tenido usted inconvenientes con la comunicación en su casa, con sus hijos? Nada más, no vayamos lejos, ¿no? Con su esposo, con su esposa, ¿no? Creo que es uno de los temas más álgidos en cuestiones familiares, ¿no? Eh, Parece que mucho de lo bueno también es malo, ¿sí? Y me refiero que hay cosas buenas, pero que si se hacen o se practican eh, de más, pueden convertirse en cosas malas. Por ejemplo, el dormir es bueno, ¿no? Descansar es muy bueno, relajarse es muy bueno. Sin embargo, cuando se hace de más, ya la Biblia habla de este tipo de amonestación, ¿no? Por ejemplo, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Tal persona responde un poquito de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar, ¿no? Pero la escritura advierte algo muy claro, ¿no? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así que igual para la comida, ¿no? Comer es bueno, pero comer en exceso, ¿no? Desmedirse también es malo, ¿no? Así que muchas cosas destructivas pueden salir de cosas buenas si abusamos de ello, ¿no? Incluso la comunicación, ¿no? Y la comunicación en la casa, en las diferentes esferas que tenemos en el hogar, ¿no? La Biblia, por ejemplo, indica muchas veces que las muchas palabras pueden ser una práctica destructiva, ¿no? La Biblia amonesta algo muy claro en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, ¿no? Así que lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es en cuanto a, en su material usted lo encuentra como el muchas palabras, ¿no? Y yo pienso que en este material creo que habla mucho sobre la economía en las palabras, ¿no? Porque aún incluso las palabras no por las muchas palabras también se peca, sino por la cantidad o la calidad de ellas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, comencemos con la economía de las palabras, ¿no? Y con aspectos claros de la comunicación. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. El torpe habla mal de sus semejantes, pero el inteligente sabe cuándo callar. Conserve su distancia al pecado, así que procure estar callado, lo diría yo. Y cuando de alguien hablen mal,
es de inteligentes callar. Usemos la política o usar la política más bien de boca abierta corrompe la comunicación. Las muchas palabras pueden destruir amistades, estorbar matrimonios, deteriorar relaciones entre padres e hijos, ¿no? Así que la persona que quiere edificar a su familia como Dios quiere, debe saber qué, debe saber cuándo y debe saber cuánto hablar, ¿no? Así que entremos de una vez en materia y vamos a mirar algunos ejemplos de administradores de las palabras, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la economía de las palabras. En su material lo hablan como muchas palabras. Parece que es un asunto entonces de economía. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de administradores de las palabras, sobre todo en la forma, ¿no? En la forma como administra las palabras. Y comencemos nada más y nada menos que por el monopolista. Y creo que no necesitamos mucha explicación, ¿no? Pero son aquellas personas que son propensas a dominar las conversaciones, ¿no? Y acá sí vale la pena hacer una claridad, que no solamente las señoras, ¿no? Que no son solamente las mujeres las que se han ganado de pronto una reputación, creo que mala, ¿no? Pero porque también nosotros podemos ser dominantes, ¿no? En el momento de hablar, ¿no? Y estas personas, cuando están en una conversación, realmente terminan haciendo son monólogos, ¿sí? Eh, pues es claro que para ellos hay algo que es muy difícil y es escuchar a otros. Carecen de esa capacidad de escuchar a otras, ¿no? Entonces, esta persona que monopoliza, ¿no? Las conversaciones, ¿no? Eh, termina presentando en su familia algunas situaciones como, por ejemplo, un cónyuge abrumado, un cónyuge que se siente dominado, porque es imposible hablar o comunicarse con aquel que siempre termina dominando la comunicación, ¿no? Y el resultado final en esta familia o en esta relación familiar va a ser un sentido de alienación, o sea, se alejan, es preferible alejarse porque con esa persona es imposible hablar, ¿no? Pasemos al siguiente. Muy bien, bueno, creo que es muy conocido también, el chismoso, ¿cierto? En Proverbios 26-22, la palabra dice que las palabras del chismoso son como bocado suave. Entran así, de esa manera. ¿Por qué? Porque el chismoso no quiere que ciertas personas escuchen lo que dice, lo que está divulgando o difamando a alguien. O sea, lo quiere decir en voz baja. Tiene miedo a confrontar a la persona de quien está hablando. Y a veces pasa que esposos o esposas hablan mal de su cónyuge, a sus hijos, padres, hermanos, con un intento de ganarse su simpatía o la aprobación, ¿sí? Y muy frecuentemente disfrazan ese deseo de oración o consejo por inventar chisme, ¿sí? Ahora, hay una diferencia muy grande entre compartir esto con el ánimo de obtener ayuda cuando ya han hecho intentos bíblicos, ¿no? Para resolver las dificultades, han buscado a la persona adecuada pues para conseguir ayuda, y esa es su intención, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre tener claro por qué voy a compartir la situación referente a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a solamente tratar de hablar chismes, ¿no? Y este tipo de comunicación, entonces, no es recomendada por la palabra, cuando es el chisme. Y por supuesto, el chisme deteriora las relaciones intrafamiliares, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno de los familiares se da cuenta que el esposo habló mal de la esposa, por ejemplo, o los hijos, que su papá, su mamá ha hablado mal de él, pues simplemente no va a tener confianza en el futuro para poder hablar ciertos asuntos, ¿no? Y la segunda parte de Proverbios 26-22 dice que
o sea, entra como bocado suave, pero penetra hasta las entrañas. Los rumores maliciosos que hemos escuchado pueden afectar nuestras actitudes hacia las personas en el futuro. ¿No le ha pasado que a veces usted, sin querer o queriendo, escuchó de alguien una noticia, bueno, alguien habló mal de alguien y ya eso cambió su actitud hacia esa persona, ¿sí? Opuesto a esto está lo que dice Proverbios 15:30, la buena nueva conforta los huesos. Entonces, y además alegra el corazón. Pero los chismes tienen el efecto opuesto, ¿no? Entristecen el corazón y consume a los individuos y las relaciones. Inclusive el chisme puede dividir el hogar. Vamos entonces a la 3. Vamos entonces con el defensivo, ¿no? Este es la persona que justifica cualquier cosa que haga, ¿no? En sus propios ojos, todos sus caminos son limpios en su propia opinión. Se siente totalmente justificado por lo que hace. Aunque 7 hombres lo acusan de indiscreto y Dios lo llama holgazán, dice Proverbios, él sabe más que Dios y los consejeros piadosos. Cuando le reprochan por ser perezoso, presenta la siguiente excusa. Póngale cuidado. El león está en el camino. El león está en las calles. No importa que nadie más haya visto a ese león imaginario, no importa que otras personas hayan salido a trabajar sin ser atacados, no importa, él tiene la excusa perfecta y lo peor de todo es que él se la cree, ¿no? Él tiene la excusa perfecta para, para cualquier situación, ¿no? Y sin lugar a dudas, va a ser el último en ver sus propias características, ¿no? Él no las ve. Siempre es muy bueno para inventar excusas, ¿no? Excusas como, por ejemplo, lo haría si tú o con toda la presión que tengo encima, yo qué me voy a poner a, o qué voy a pensar eso, ¿no? O qué voy a hacer tal cosa, ¿no? O como no me ayudas, o tú nunca aprecias lo que hago, así que pues no podemos hacer eso, ¿no? Y pues los esposos también somos muy buenos en defendernos, ¿no? Un esposo puede hacer que la esposa se sienta la mala solo porque sugirió el asunto, ¿no? No tienes razón para que quieras que haga lo que me estás pidiendo, ¿no? A mí me gusta así como está, porque nunca puedes estar satisfecha con lo que hago, ¿no? Si comparamos la forma en que Juan trata a su esposa, tú deberías estar contenta como soy yo, ¿no? Es defensivo, justifica todo lo que hace. Y este tipo de administrador, esta forma de administrador, es muy, muy destructivo en el hogar. Las relaciones, sin lugar a dudas, van a fracasar, ¿no? Y se van a distanciar también, como lo vimos con el anterior. Pasemos entonces al siguiente, el dominante. Bueno, pues qué bueno que mientras están escuchando la descripción, el resumen, porque eso está en su material, usted vaya tomando nota de si tiene algunas o todas las características de esta forma del manejo de las palabras, ¿no? Es muy fácil de pronto mirar a alguien más, pero qué bueno hacer el ejercicio personal, ¿no? ¿Seré yo monopolista? O soy muy dada a decir chismes, bueno, y así con cada uno de los que tenemos allí, el defensivo. Vamos entonces con el siguiente, con el dominante. Una vez terminemos esta lista de las formas, vamos a hacer unas preguntas allí por familias, a ver si están prestando atención, ¿vale? Entonces vamos para el número 4, ¿verdad? El de habla dominante. Eh, por qué se denomina como el de muchas palabras? Porque a esta persona de habla dominante, cuando están en una conversación, entonces de repente él interrumpe a la otra persona. Espérate un momentico, estás equivocado sobre estos detalles.
te brincaste esta parte de los hechos, déjame llenar estos vacíos. No solamente da los detalles, sino que además de eso, continúa hasta terminar la historia. Y esta persona, le habla dominante, quiere el privilegio de dar la culminación ingeniosa y disfrutar las carcajadas al final de lo que dijo. Cuando esto sucede con mucha frecuencia, sobre todo entre los esposos o padres o hijos, es el terreno propicio para que haya resentimiento, amargura y frustración, que siempre quiere ser el que domina la conversación. Vamos entonces para el siguiente. Y este es el que yo llamo el metralleta, ¿no? En su material aparece como el boca de motor, ¿no? Y eso ya, pues nos dice bastante, ¿no? Este es el número uno porque este se le pueden contar 1000 palabras por minuto, ¿no? Este habla sin parar, por eso es una metralleta, ¿no? Y son personas definitivamente muy agradables, ¿no? Entradores que llamamos, muy expresivos, muy buenos conversadores aparentemente, ¿no? Pero muy pronto su conversación va a resultar en irritación, ¿no? Y las escrituras nos advierten de esto, ¿no? El peligro de este tipo de personas, ¿no? Y las llaman necias y dice ellas que van a ser castigados, que es desastroso, que van a terminar derrotados y en muchas áreas, ¿no? Y habla, por ejemplo, da un ejemplo de un hombre llamado Chano, ¿no? Que llega al consultorio de la persona que escribió este material y inmediatamente él detecta que él es el que habla y habla y habla, mientras que su esposa ya tomó una posición muy ajena, lejana a sus asuntos, pero es un tipo que no solamente habla de más, sino que a todo le da la razón, él quiere justificarse, ¿no? Y siempre termina él explicando y pretendiendo que los demás terminen pensando como él, ¿no? Entonces, es una persona que tiene, no solamente habla demasiado, sino que tiene una combinación también con el dominante y monopolizador de la conversación, ¿no? Y acá con este ejemplo, cuando esta persona, después de varias sesiones, esta pareja, él lo lleva al castigo, ¿no? Dice, usted sabe que los necios van a ser castigados, y cuando le menciona esto y le abre la escritura y le muestra este versículo, esta persona lo que hace es que se da cuenta que ya ha sido castigado. Su relación con su esposa está muy distante, su comunicación, incluso hasta su área sexual, prácticamente no existe. La relación con sus hijos es terrible. Uno de ellos ya está consumiendo droga y el otro está perdido porque no sabe, no tiene propósito en su vida, ya fue castigado. Y cuando él se da cuenta de esto y comienza el proceso de restauración y de cambiar ese modelo, ¿no? El boca de motor o el que yo llamo el metralleta, ¿no? El que habla y habla sin parar. Pasemos entonces al siguiente, ¿no? Al fastidioso. Bueno, como su palabra lo dice, su misma palabra fastidia, ¿no? Algo que produce fastidio. En estas muchas palabras puede tomar la forma de fastidiar a los demás y, por supuesto, en el hogar, ¿no? En Proverbios 17:9 dice que quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Eh, es una persona que toma un tema y no se baja de allí. Fastidia cuando habla una y otra vez, insiste, insiste y insiste. Tales personas piensan que el acosamiento persistente es la manera de hacer que los demás estén de acuerdo con ellos o simplemente desea que a través de esta forma de insistir en esta falla, en esta situación, crea resultados. Pero al final es muy destructivo, ¿no? La piedra conversacional que revuelve esta persona va a caer sobre ella. Es decir, esa misma situación de insistencia va a hacer que caiga sobre ella misma, sobre esa situación. Entonces, vamos a ir anotando qué de esas características
tenemos tal vez en nuestras conversaciones, ¿no? Insistir en lo mismo creyendo que o van a pensar igual que yo o simplemente voy a lograr cambios al insistir en la misma. Recordemos que vamos viendo que es muy difícil, digamos que, ser de de una determinada forma, ¿no? Regularmente se combinan varias de ellas, ¿no? Así que sin temor alguno, usted vaya copiando con cuál se identifica, oiga, sí, yo tiendo a hacer esto, ¿no? Hay uno como que es más dominante que otro, ¿no? Pero regularmente se combinan, ¿no? Pasamos entonces a el experto, ¿no? En su material aparece como muchas palabras en situaciones, ¿no? Y con este versículo, con Proverbios 12:23, creo que lo deja muy claro. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Esta es una persona imprudente al hablar, ¿sí? Él se puede escudar diciendo que es sincero. No, este quiere, cuando se toca un tema, él, si tiene conocimiento de él toma la palabra, lo va a monopolizar y él tiene la palabra de experto y él pone los sí o los no de esa conversación. Tiende a hacer eso, ¿no? Eh, o también toma demasiado tiempo en decir las cosas, ¿no? Pero su opinión es una opinión de experto, ¿no? Cuando una persona es así, ¿no? Es el experto, ha obligado a la familia a refugiarse en el silencio, ¿no? Y si esto pasa de una manera regular, estaría estorbando el crecimiento de otros miembros de la familia y el desarrollo de las buenas relaciones familiares. Si hay algo que hace enriquece a una familia, ¿no? Es precisamente esa diferencia, ¿no? De personalidades, esa diversidad de perspectivas, ¿no? Y acá el experto es el que trata de llevar el control, ¿no? De cada tema, sobre todo en aquellos en que él se siente el experto, ¿no? Este es otra forma, ¿no? De administrador de las palabras. Pasemos al siguiente. Bueno, este próximo, el egocéntrico, puede ser muy parecido al anterior, al experto. ¿Cuál es la diferencia? El egocéntrico, como dice en Proverbios 27:2, dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Cuando están involucrados en conversaciones con otras personas, ¿cuál es el tema central? Ellos mismos. Hablan de sus problemas, sus dolores, sus éxitos, sus adquisiciones, victorias, educación, es decir, todo lo relacionado a su propia vida. El 95% de la conversación tiene que ver con yo o con mí. Al principio pueden tener historias muy interesantes, divertidas, y la gente pues es atraída por este tipo de hablante, pero después de un rato ya la conversación se torna en ese lado egocéntrico, ¿no? Por eso sus relaciones con otras son muy superficiales y torpes, porque ni siquiera se da la oportunidad de escuchar a otros, sino que todas las conversaciones giran en torno a él. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria, dice en Proverbios. Es difícil meterse a la vida de una persona que está enamorado de sí mismo. Me parece muy interesante esta frase. Entonces vamos a ver, ya terminamos, digamos que esta parte de las formas de muchas palabras. A ver, sin mirar sus apuntes. Lida, ¿cuál uno de estos personajes? A ver, cuénteme de cuál se acuerda y brevemente lo explica. ¿Te estás refiriendo a que yo describa nuevamente lo que ustedes dijeron? Solo uno, por ejemplo, no, y trata de esto, algo corto. Una frase corta que tenga Ya. que ver con este personaje. El chismoso, que es la persona que habla bajito, digámoslo, porque no se atreve a enfrentar a la persona que está criticando. Y Exacto. generalmente, pues al esposo, al cónyuge o a los hijos, y va y le dice a otras personas, sean familiares o de afuera, como para quedar bien ellos, y entonces hacen quedar mal a la otra persona, pero no son capaces de digámoslo, frentear a la persona propiamente de la que están hablando. Aparte de eso, son Muy cobardes. bien.
Exacto. Y fíjense Ujú. que estamos hablando no de las personas de afuera, sino cómo este tipo de cosas afecta a la familia. Muchas gracias. A ver, Alejandra Carrillo, ¿de cuál se acuerda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo digo que el egocéntrico. Usualmente a mí me pasaba, ¿no? Yo era típica en hacerme la víctima, en querer de pronto ganar con eso la manipulación y conseguir lo que uno quiere. Y gracias al Ok, Señor, pues es algo que he aprendido y que cambié en mi vida. ¿Por qué? Porque lo aprendí fue con la palabra, con el Señor. El Señor porque me mostró, muy bien. que me dijo que no podía seguir más así porque pues verdaderamente lo que me estaba afectando era yo misma porque pues estaba criticando y juzgando y eso era lo que hacía que yo no pudiera llevarme bien con mi esposo y que era lo que me estaba perjudicando en mi hogar. Entonces aprendí eso y es algo que verdaderamente hoy cuando lo toqué y en estos días que vi el material, vi nuevamente lo que el Señor siempre nos habla, de que no debemos de ser así y eso me ha servido mucho, mucho en mi Excelente, relación matrimonial. muy bien. Y al fin y al cabo, con la familia es con la quien uno más pasa el tiempo, ¿no? Es allí donde debemos empezar a aplicar esos principios. A ver, la familia Chisco, Freddy, Lilian, ¿cuál de esos así de una manera muy cortica? Bueno, Los que se acuerdan. El el dominante. dominante, que es el que interrumpe, que siempre pues trata de como opacar a las otras personas porque es el que concluye la charla prácticamente. No deja que la otra persona que está haciendo su exposición o que está hablando permita que dé su punto de vista, sino que no está equivocado, venga que esto es así y manipula todo lo que a la forma de cómo él interpreta, no deja que los demás, Ajá. como hablamos en algo democrático, no deja que los demás tengan su concepto y su punto de vista. No Solamente existe lo que democracia. no existe. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, la familia Drago, ¿de cuál se acuerdan? Alex Bueno, y Ariana. buenas noches. Buenas noches. Y sin repetir, ¿vale? Ya Sí, mencionaron algunos sin repetir. A ver, ¿de cuál se acuerdan? dale, mi amor. Bueno, pues ahorita hablándolo, el experto, el experto en el caso de nosotros, porque a veces nos sucede que sí, vamos a hacer algo, no, yo ya lo sé, no, es que esto es así porque yo sé que es así. Entonces, en esas situaciones, pues como que lo catalogamos de esa manera. Sí. Y Sí, además que agregarle un pedacito a eso, lo que pasa es que es eso, de pronto también el tema de las edades pues influyen mucho en eso y es importante también tener en cuenta. Eso es mejor dicho, ya uno cree que la sabe todas porque uno lo ¿En ha qué vivido. sentido, Alex? ¿Entre más mayor sabe más o qué? Sí, correcto, entre más mayor ya se la sabe. Ya, ya, ya. Yo tengo una frasecita que yo digo que nunca pierdo. Entonces a veces me toca perder porque uno tiene que aprender a perder. El metralleta porque hablo, pero también por ahí dominante. Entonces, pues, sí, en fin. Doctor, que no hable. Dominante. Dominante, sí. Mira, cuando uno hace así, Alex, cuando uno hace así, los otros tres señalan para acá. Mira, mira. No, es el bigote, es el bigote. Ok, excelente. Qué bueno que uno empieza a mirar algunas características de varios, ¿no? Y qué mejor que con el esposo en familia, que conocen esas formas que tenemos, ¿no? Muy bien, a ver, y para terminar, a ver, Jennifer Cruz, Hola, buenas noches. buenas noches. De pronto recordar el fastidioso, creo que ese no lo han mencionado. No, no lo ha mencionado. El fastidioso que era el que repetía y repetía y repetía una y otra vez que porque pensaba que con eso, o piensa que con eso puede lograr en que las otras personas estén de acuerdo con él, entonces ya raya de lo fastidioso, entonces esa faltaba recordar.
Ok, muy bien. Fastidioso. Yo también podía poner como cantaletoso, ¿no? El que insiste, insiste, insiste en lo mismo. Y en eso a veces nosotras, las mujeres, las mamás, caemos mucho, ¿no? En insistir, insistir, pensando que de pronto con la insistencia haya un cambio. Bueno, muy bien. Ahora, estas son las formas en las que de pronto podemos caer en las muchas palabras. Pero ahora vamos a mirar las causas. Bueno, recuerden que lo que se dice acá se queda acá, ¿no? Que no salga de Chalón y de sus alrededores, ¿no? Eh, entonces, cada uno como que cada pareja cuando daba su perspectiva, o cada persona cuando daba su perspectiva, me decía, uy, este tiene problema en esto. Y cuando trabajamos el material, por ejemplo, con mi esposa, yo le pregunté, nena, yo qué soy qué tiendo más a hacer qué, ¿no? Y ella se rió, pero no me dijo qué, ¿sí? Y yo creo que es una mezcolanza de varias, ¿no? Yo pienso que tengo una mezcla de varias cosas ahí que debo seguir trabajando, ¿no? Entonces, como le decía mi esposita, vimos las formas, diferentes formas de administradores de palabras, pero ahora vamos a ver las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que se genera esta economía destructiva de las palabras y que daña la comunicación familiar, ¿no? Y la primer causa que ustedes ven ahí es el orgullo, ¿no? Y regularmente estos orgullosos, una forma también como se sabe, como se reconocen, es que son fanfarrones, ¿sí? Aparte de que sabemos que monopolizan conversaciones y son también capaces de chismear, ¿no? Así que cuando uno escucha a otro con atención sin interrumpir ni dejar vagar su mente, está manifestando respeto hacia la otra persona, pero acá el orgulloso no es capaz de hacerlo, ¿no? Porque su orgullo siempre quiere estar por delante, ¿no? Porque escuchar requiere muchas veces humildad. Así puede ser que lo que lo están diciendo ya me lo había dicho, esta es la tercera vez que me lo dice, pero yo le escucho, ¿no? Porque para esa persona es importante. Una persona orgullosa se caracteriza en que no sabe escuchar, ¿no? Es una característica, ¿no? Yo soy tan importante y tan conocedor del asunto y yo soy incluso tan interesante que tengo el derecho de hablar la mayoría, ¿no? Y si no, si me dan el espacio, hablo todo el tiempo, ¿no? Pero una característica del orgullo es que es malo o del orgulloso es que es malo para escuchar. Miremos el siguiente, ¿no? La siguiente causa. Bueno, es muy similar, tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Donde hay orgullo también existe el egoísmo, ¿sí? Una persona de muchas palabras es experta en maniobrar todas las conversaciones de su familia a fin de que encuadren con su agenda. Aunque pretende tener interés en las opiniones o perspectivas de su esposa o hijos, en la práctica o apaga lo que ellos tienen que decir o los echa a un lado como si carecieran de valor, ¿no? En Proverbios 18:2 dice que el necio no toma placer en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Por el contrario, en Filipenses 2 nos habla de cuál debe ser nuestra motivación al hablar, al actuar y demás. Cuánto más con las palabras, ¿no? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, es una persona que no centra su conversación en él, en lo que quiere, en cómo se ve, sino que la intención de sus palabras tiene que ver con estimar a los demás, ¿no? Estimar a los demás como superiores a él mismo y es muy diferente pues a no tener amor propio, ¿no? Sino que él sabe cuál es el amor real con el que se debe hacer y decir las cosas. Y el siguiente es... Ese es
el que tiene temor al silencio, ¿no? Algunas personas le temen al silencio en una habitación, en una sala, en una conversación, ¿no? Piensan que el silencio es malo, así que las conversaciones pausadas les generan ansiedad, ¿no? Y sienten que la responsabilidad de mantener activa la conversación es de ellos, ¿no? Y por eso entonces tienden a ser irresponsables en sus conversaciones, ¿no? Hablan de lo que sean sin parar, así no sea importante o irrelevante, ¿sí? Pero una de las características de estas causas, de una persona que es así, ¿no? Que habla porque le teme al silencio, es porque tiene asuntos personales, ¿no? Y utiliza muchísimo en sus conversaciones las quejas, ¿no? Se queja de él, de su situación, de su salud, del gobierno, del clima, ¿no? Tienden a ser muy quejumbrosos, ¿no? Entonces, esas personas que temen al silencio realmente lo que esconden al fondo son asuntos personales no resueltos, ¿no? Y se quejan por diferentes temores. Así que seguramente esa persona no solamente va a tener temor al silencio, va a tener otros temores allí que le obligan, ¿no? Y que le hacen responsable de una conversación, ¿no? Su hablar incesante es un síntoma de un problema más profundo de lo que ellos creen. Pasemos al siguiente. Bueno, muy bien. La soledad. ¿Todos me están escuchando? Sí, Sí, señor. Juicio, Es sí. que se me quedó congelada la pantalla, no sé si era yo también. Bueno, muy bien, entonces vamos por el siguiente que es la soledad. Y para hablar de esto, entonces hablamos del caso de María, ¿sí? María se casó y su relación con su esposo había sido siempre muy superficial, aunque deseaba compañerismo genuino con él. Quería que su relación con su esposo los llevara a que fueran coherederos de la gracia, tanto en la práctica como en la teoría. Pero su esposo no mostraba nada de interés. Parecía apático a casi todo, incluyendo hacia María. Se iba a trabajar y regresaba a casa. Cenaba, miraba la televisión y se acostaba. Al otro día, la misma rutina. Y esa insatisfacción de María empezó muy al principio de su matrimonio. Pueden imaginarse, recién casada y con una situación en su hogar así. Por eso ella, deseosa de que su esposo se convirtiera en su amigo, no sabía cómo cerrar el espacio entre ellos y vencer esa soledad. ¿Qué empezó a hacer María? Pues María trataba de resolver este problema con palabras. Hablaba en la mesa cuando comían, en la sala, cuando él trataba de ver televisión, cuando viajaban en el auto y etcétera. Al principio su esposo parecía hacerle caso, pero después ya nada más la toleraba y dejaba de escucharlo. Así que María, sin saber qué hacer, simplemente subía el volumen de su voz en un intento sin éxito de vencer su soledad. Así que cuando alguien habla y tal vez sube un poquitico la voz para ser más escuchada, hay que revisar si tal vez esa persona está experimentando algo de soledad. No tiene con quién hablar con más claridad. Es que cuando tiene la oportunidad, se toma la palabra y sigue todo el tiempo de la conversación. Así que el número 4 es la soledad. Vamos entonces para el... Vamos con el hábito o costumbre. Es otra causa de muchas palabras o de una de las formas de mala administración de las palabras, ¿no? Tiene dos ingredientes principales. La primera de ellas es porque viene de un hogar donde el modelo era, por ejemplo, un abusador con las palabras, ¿no? Y entonces, cuando se formó, este hijo formó un hogar, entró con ese modelo, ¿no?
o uno que vocifera, ¿no? Que le gusta, que domina las conversaciones a través del volumen de su voz, ¿no? Ese también es un ejemplo y se hereda ese hábito, ¿no? Pero la otra parte interesante de esta causa de malos administradores en las palabras es que porque en alguna ocasión les funcionó, por ejemplo, el vociferar, ¿no? El hablar más duro y la situación se quedó ahí, pues siguen haciéndolo hasta que lo forman un hábito, ¿no? Y de tanto hacerlo ya se generó una costumbre y eso ya se extendió en su familia y la única forma, yo no sé si a ustedes les ha pasado, o de pronto tuvieron ese contexto familiar o conocen o tienen cercanos así, por ejemplo, la forma como se hablan es a los gritos, ¿sí? No hay manera en que a un hijo se le corrija, se le empiece a hablar bajito, ¿no? No, de una vez se lleva a altos decibeles, ¿no? Esa es una causa por la que se generan estas formas de administradores o malos administradores de la palabra, ¿no? Así que una persona para que logre identificar esa mala costumbre requiere de todo un proceso, ¿no? De mirarse, de examinarse, de evaluar y aún siendo creyentes nos va a costar muchísimo trabajo darnos cuenta e identificar que tenemos un serio problema en la comunicación, ¿no? Así que seguramente la primera vez que se le señala a esta persona que tiene un mal hábito, ¿no? Seguramente se va a mostrar incrédula, ¿no? Y para eso va a requerir que se le insista y se le diga de diferentes formas o maneras que tiene un problema en la comunicación, ¿no? Entonces hay que ayudarle a entender ese problema a través de insistir, ¿no? Y entonces acá nos cuenta el material de una persona que vociferaba, ¿no? Y era un abusador verbal y no entendía el tipo hasta que el hombre dijo, bueno, le propongo lo siguiente, grabe las conversaciones familiares, grábese. Y lo hizo por un par de semanas y después de ese par de semanas de estar escuchando, se dio cuenta que efectivamente él era un abusador verbal, ¿no? No lastimaba físicamente a su familia, pero sí lo hacía a través de su palabra y desde el momento en que se dio cuenta de eso y lo reconoció, comenzó a trabajar en eso y su familia, sin lugar a dudas, a ser sanada, ¿no? Entonces, este es una causa, es el hábito o la costumbre. Pasemos al siguiente. Puede parecer un poquito extraño, pero sí, una causa de por qué se habla mucho es el no escuchar, ¿sí? Si yo le digo, por ejemplo, la primera vez a mi hijo, por favor, tiende tu cama, él no me escucha, ¿qué tengo que hacer yo como mamá? Volverle a decir, hijo, tiende la cama, pero es que mire, es que, y si ya a la segunda no, y a la tercera voy a estar insistiendo y cada vez le pongo más frases a esa instrucción, ¿cierto? Entonces, eh, la persona que está escuchando no tiene deseos de escuchar, pues hace que el otro miembro de la familia entonces vuelva a insistir en lo mismo. Por ejemplo, si una esposa estuviera segura de que su esposo va a escuchar su mensaje a la primera vez, no necesitaría repetirlo, ¿cierto? Aunque no es una excusa para tener peleas, porque la Biblia pues no, prohíbe ese tipo de peleas y de riñas en casa, ¿cierto? Pero explica la tendencia de una persona de tratar de compensar la falta de atención del otro hablando de más, ¿sí? Entonces, una manera de evitar las muchas palabras es escuchar bien a la primera vez. Si acá hay papás, que creo que hay bastantes papás en esta escuela, creo que esto va de parte y parte, ¿no? Uno, nosotros aprender a escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros cónyuges, pero lo segundo, ¿sí? Enseñarles a ellos a escuchar atentamente, ¿sí? Decirles, por favor, a la primera instrucción obedece, ¿cierto? Porque si no, ya sea papá, mamá, vamos a tener que insistir en lo mismo y como decía ahorita,
además de la primera instrucción, empezamos a añadir más oraciones, que finalmente hace que haya en el hogar un ambiente de discusión, de discordia, ¿cierto? Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar, pero también enseñamos a todos los miembros de la familia a escuchar atentamente, entonces vamos a evitar desperdiciar las palabras. La siguiente causa es el deseo de controlar los temas, ¿no? Y estas personas son perfeccionistas, ¿no? Son personas que quieren ejercer un control porque les gusta lo perfecto, ¿no? Que todo salga perfecto, ¿no? Así que mientras que ellos tienen el control, se sienten seguros. Así que en consecuencia son, también en lo profundo, son personas inseguras, ¿no? Esto se vuelve un serio estorbo, ¿no? Para edificar a la familia como Dios quiere, ¿no? Porque es extremadamente importante que tomen acción para vencer esto, ¿no? Y una sugerencia es, como lo hemos visto anteriormente, es identificar y tratar el problema, ¿no? Enfrentarlo, identificarlo para poderlo controlar, ¿no? Seguramente el poner sobre la mesa este control sobre las conversaciones, ¿no? Este deseo incontrolable de controlar los temas va a ser un asunto bastante doloroso porque no cabe duda que de pronto las intenciones son buenas, ¿no? Pero lo que estás generando alrededor es que las demás personas tomen una posición casi que no presencial, ¿no? Yo mejor me quedo callado para no entrar acá en discusión porque es como esa persona lo dice, y como lo dice y en los términos que lo dice, porque o si no llevarle la contraria, eso es exponerse uno a que de pronto se caliente el asunto, ¿no? Así que esta es otra causa, ¿no? Ese deseo de controlar, ¿no? Los temas, ¿no? Y un rasgo característico es que la persona es perfeccionista, ¿no? Así que pasemos a algunas sugerencias prácticas para tratar el problema y vamos a tratar o a intentar a ver si hacemos un ejercicio. Creo que lo vamos a hacer acá. Creo que no tenemos el tiempo para hacer grupos pequeños, pero lo podemos aquí compartir, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es evaluar tu economía con las palabras, ¿no? Y eso lo vamos a hacer aquí en esta sesión, porque el resto de cosas usted las va a trabajar en su casa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y como le pedimos al inicio, es identificar cuál es su forma o las formas en las cuales usted es más propenso en los momentos de la comunicación en su casa, ¿no? Y si logró también identificar algunas causas, cópielas, escríbalas, porque vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio enseguida, ¿no? La otra sugerencia es que usted va a presentar este asunto en oración, va a identificar las razones por las cuales te comportas así, porque tu comunicación es así, ¿no? De pronto hay temores allá adentro, de pronto fue un hábito que aprendiste, de pronto porque en tu lugar de trabajo tú eras jefe, ¿no? Entonces siempre eras dominante en tu trabajo, llegas a la casa a hacer lo mismo, ¿no? Y pienso de pronto, veo que aquí hay varias personas que tuvieron su vida o parte de su vida en el área militar, ¿no? Y allá toca ser muy dominante y firmes en las conversaciones. Y esto lo podemos llevar también sin querer queriendo, ¿no? Diría el Chapulín Colorado, ¿no? A la casa también y generar este asunto, ¿no? El otro compromiso o la sugerencia es que debe estudiar las escrituras para encontrar lo que hablan sobre ese asunto, ¿no? Y después de que encontró la palabra que habla sobre ese asunto, debe seleccionarla y familiarizarse con precisamente con esos versículos, ¿no? Luego empiece cada día repasando esos pasajes, ¿no? Esos pasajes que señaló. Luego, hazte responsable
frente a los miembros de tu familia, ¿no? No, es que si mi esposa no lo hace, yo tampoco lo hago, ¿no? Si mi hijo no cambia, entonces ¿yo para qué lo hago? No, 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 usted es el responsable. Y hay un principio muy claro, ¿no? Cuando usted se compromete con su cambio, porque la única persona a la que usted puede cambiar es a usted mismo, ¿sí? Usted no puede cambiar a su esposo, usted no puede cambiar a sus hijos, ¿no? Pero usted sí se puede cambiar a usted. Cuando usted empieza a cambiar, mágicamente, por decirlo así, su entorno va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Y por último, pues persevere, ¿no? Persevere en las sugerencias anteriores, ¿no? Comprométase a hacer precisamente eso, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Va a ver ahí en pantalla, ¿no? Las formas que vimos, el listado de las formas que vimos, acá están, y también acá el listado de las causas, ¿no? Así que escriba y trate de hacer como trace líneas, ¿no? Bueno, yo creo que soy monopolista y creo que es porque tengo el deseo de controlar los temas de la conversación. Esa es la causa, ¿no? Y según lo que vimos, pues entonces esto indica esto y esto y esto, ¿no? Entonces, trate de señalar la forma, si usted ya lo hizo, y al frente póngale la causa, ¿no? Tómese un minuto para eso. Y vamos a hacer en este momento un compartir ya para cerrar, ¿no? No vamos a hacer grupos pequeños porque no nos alcanza el tiempo, que son muy chéveres, pero pues el tema es bastante largo y creo que podemos acá en confianza compartir con todos, ¿no? Así que tómese su tiempo, por favor, y vaya identificando. Como yo lo dije, yo creo que la mayoría tenemos una mezcla de varias, ¿no? De varias formas, ¿no? Lo otro que puede suceder también es que de pronto en ciertas esferas yo puedo ser monopolista, pero en otras, de pronto puedo, en otras esferas, con otras conversaciones, con amigos o con otro tipo de personas, puedo ser fastidioso o puedo ser el experto, ¿no? Entonces, trate de ubicarse en las diferentes esferas donde usted transcurre en la semana y trate de identificar las diferentes formas que usted puede tomar, ¿no? Y en consecuencia, pues mire entonces las causas, ¿no? ¿Qué cree que le está causando esa forma, ¿no? Entonces, tomémonos un minutito más para hacerlo. ¿Les parece? Y si alguien ya hizo el ejercicio, ¿no? No tiene claro, identificó de pronto ahí como pareja lo están discutiendo y se dieron cuenta de eso. Realmente la propuesta de este material no es que nos volvamos en señaladores, no, 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 esto es para mi esposa, ¿no? Esto es para mi esposo, ¿no? Esto es para mi hijo mayor, ¿no? Esto es para mi papá, esto es para mi mamá. No, 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 no. Volvemos al mismo principio, somos incapaces de cambiar a otras personas, pero sí podemos cambiarnos a nosotros, ¿no? Así que esto es una autoevaluación, ¿no? Que se quedará aquí. No sé si alguien ya después de hacer el ejercicio quiere compartirnos. Active su micrófono. Bueno, Javier, para mí, digamos, palabras defensivas en mi caso, ¿no? Yo creo siempre tener la razón, lo que yo pienso, lo que yo opino. Yo soy dominante, digamos, en mi casa, soy madre. Y siempre me justifico y lo hago porque creo tener la razón, ¿cierto? Saco excusas porque yo doy o porque yo soy la proveedora o porque yo soy la que tengo la razón. Y entonces una causa, primero que todo, vengo de aprenderlo de mi hogar. Yo fui hija de militar y siempre tenía la razón y lo que yo se diga se cumple, mata, roben algo, pero lo que yo digo se cumple. Entonces, y otro es el que de pronto, que yo creo que es que no me escucha. Voy subiendo el tono, ajá, hasta que llega el momento, entonces yo lo hago y ya, y entonces eso.
Wow, Nubia, muchas gracias. Excelente, ¿no? Identificó claramente la forma y la causa. Muy bien, hizo un engranaje, ¿no? Las engranó muy bien. Así que una vez identificando bien dónde está el foco a tratar, pues ya sé qué medicamento darle, ¿no? Es como el médico, ¿no? ¿Cuáles son sus Quedarme sola. síntomas? Necesita tal pasta, ¿no? Porque si, a ver, claramente no sabemos cómo tratar, pero Nubia, excelente, muy buen trabajo, las fue cogiendo rapidísimo, excelente, muchas gracias, Nubia, muy buen ejemplo, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Vamos, anímense, tranquilos que no sale de chalón. Javi, Sí. es que, bueno, aquí haciendo un poco de memoria, bueno, yo misma me identifico más con el pocas palabras que vimos hace 8 días, ¿no? Pero creo que en una que otra área me considero un poquito como el fastidioso. Y yo siento que es que, como decía Angélica ahorita, a veces como que uno siente la necesidad de repetir porque como que no se obtuvo la reacción que uno esperaba al principio. Repito. Después vuelve y repite hasta que entonces dice, entonces otra vez lo mismo, otra vez. Muy bien, Lina, muchas gracias. Muy bien, ¿quién me anima o a dedo, no? Yo veo acá conectado a Leo y Laura, ¿no? Una pareja de líderes muy jóvenes del Ministerio Juvenil. A ver, ¿con quién se identificaron? Estábamos diciendo, no, eso nos van a llamar, Angélica nos va a llamar, Angélica. Es que nos pusimos de acuerdo para que fuera Javier el que los llamara, Lau. Pues la verdad, nosotros somos perfectos, entonces no hemos tenido ningún... Ya ahí los identificamos, hermanos, ¿no? Los no está el fanfarrón, el que se alaba. El que se alaba, gracias hermana, eso, muy bien. Si no lo habían descubierto, lo acabaron de descubrir, ahí está. Gracias hermana Nubia. Pues, por ejemplo, yo sí soy metralleta, ¿no? He aprendido eso, pero entonces yo hablo. Un poquito. Pero pues obviamente estoy aprendiendo todavía, porque obviamente uno está en ese proceso de aprender a escuchar también, ¿no? A que no solamente yo sea la que hable, sino también a aprender a escuchar. Entonces, estamos en esa tarea. Y porque Leonardo es todo lo contrario, ¿no? Entonces, más calladito, entonces, como él es callado, entonces yo soy más habladora. Dios es muy sabio, él sabe cómo es que hace sus cosas. Lau, una pregunta. ¿Identificó de pronto una posible causa? Pues el silencio de Leonardo no escuchar, esa sería como la causa que yo no escucho, entonces pues es que hablo. Tras de que no habla Leo, ¿sí? Y cuando habla no lo escuchan. Me toca pedir permiso, me da permiso de hablar. Ya. Ok, Leo, Laura, muchas gracias. Excelente. No,